Bienvenidos a su actividad o clase en vivo número 3 de la unidad curricular Fundamentos Económicos 1. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión, nosotros veremos temas del núcleo temático 2, cuya competencia será comprender los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones. Temas específicos de estudio: la función de producción, y los nuevos paradigmas en la gestión productiva. Podemos decir que eh, la gestión eficiente de hoy día es bastante importante desde el punto de vista de los recursos que son escasos y que toda organización tiene una serie de desafíos. Unido a eso tiene la competitividad, la rentabilidad y por supuesto depende de la capacidad de esa empresa para ser eficientes, para optimizar la transformación de esos insumos en bienes y servicios. Una Apoyándonos en la matemática, existe desde el punto de vista económico la llamada función de producción, que ella puede articular desde el punto de vista de una relación técnica los factores de la producción o recursos económicos con la cantidad máxima de producto producido. Entonces, por eso que las empresas se hacen ciertas interrogantes. O sea, ¿cómo determinan ellas si están produciendo bienes o servicios de manera eficiente? Vamos a partir entonces de que la función de otra interrogante, que entonces, ¿qué es la función de producción? Se puede decir que una función de producción es una herramienta o matemática y desde el punto de vista gráfico también puede medir la eficiencia de la producción, pues considerando las relaciones entre dos o más variables. Estos factores que son relevantes, pues por supuesto, al producir determinados bienes o servicios. ¿Cuáles factores? Bueno, por ejemplo, la mano de obra, talento humano, pues las materias primas. Una empresa, por supuesto, también considera la tecnología, el capital. Entonces, una vez que ha determinado qué factores de producción, puede comenzar pues a construir una función de producción. De ahí entonces que ella es una relación matemática que indica esta cantidad máxima de productos que una empresa puede obtener pues utilizando esa combinación de esos insumos en un momento determinado o los que ella tenga, pues. Y entonces manteniendo, por supuesto, si es en el corto plazo, un factor de producción constante. Generalmente puede ser el capital, la infraestructura o el trabajo. Eso desde el punto de vista del corto plazo. Pero nosotros y del análisis también desde el punto de vista de ese corto plazo, del producto total, del producto marginal y del producto medio. Entonces, esta función la aplicaremos más adelante y a través de un ejercicio. Pero bástese con saber que eso desde el punto de vista de una función de producción de corto plazo. Pero también existe la función de producción de largo plazo, que allí sí va a variar los insumos. Entonces, esa función de producción desde el punto de vista matemático va a representar que un nivel máximo de producción, igual que la otra, pero allí va a utilizar diversas combinaciones de insumos, generalmente el factor trabajo y el capital. Allí no existe factores fijos porque todos los insumos son variables, porque en el largo plazo se pueden acomodar, pues se pueden variar. Y entonces otorga a la empresa pues una cierta flexibilidad operativa. Entonces, de allí entonces que esa función de producción de largo plazo, tanto el trabajo como el capital pueden ajustarse libremente y, pues, por supuesto, adaptarse a, a- a nuevas estrategias o adaptarse a esa demanda de ese producto. De allí también que puede, bueno, con ello origina pues que se pueda cambiar la escala de las operaciones, adquirir pues nuevos activos, instalaciones, construir nuevas instalaciones y adoptar tecnologías más eficientes. Entonces, de allí se apoya desde el punto de vista de la función de largo plazo
en herramientas matemáticas. Entre ellas tenemos, y geométricas también, entre ellas tenemos las isocuantas, que son curvas que muestran todas las combinaciones posibles de esos factores que pueden variar y que generan un mismo nivel de producción, dependiendo pues del capital y de ese talento humano o ese trabajo. También tenemos los isocostes como herramienta que representan, allí quedan representadas todas las combinaciones óptimas de insumos que tienen el mismo costo total para la empresa. También a través de otra herramienta que es la curva de expansión, que allí es donde se indica la combinación óptima de insumos que minimizan los costos para cada nivel de producción. Existen modelos matemáticos que nos apoyan, como tenemos la fórmula de la producción, como tenemos la fórmula de Koch-Douglas. Pero primero vamos a entender qué son esos modelos matemáticos. No es más que ese modelo matemático lo que ayuda pues es al cálculo de la producción y es una representación específica, vamos a llamarlo así, simplificada de una realidad desde el punto de vista económico, industrial, entre esos recursos utilizados desde el punto de vista de los insumos y de allí, por supuesto, generar esos bienes y servicios. Son muy importantes porque desde el punto de vista económico ayuda a la toma de decisiones, a optimizar bien sean los costos, los inventarios, la planificación de esos inventarios. De allí que es importante que cualquier modelo matemático de producción eh, eh, tenga consigo variables de decisión, una función objetivo y restricciones. Las variables de decisión son incógnitas que deben calcularse y las restricciones, la función objetivo es la meta a cumplir. Si quiere maximizar ganancias, la producción o bien minimizar los tiempos de fabricación y costo. Esas son las restricciones. Desde el punto, pero esos son los objetivos. Y las restricciones son los límites físicos o temporales, bien sea su límite desde el punto de vista de las horas de trabajo disponibles, la capacidad de su tecnología, de su maquinaria, la cantidad de materia prima. Existen diferentes modelos que se utilizan. Existen los modelos de programación lineal, los de funciones de producción, como la de Coutuglas, que la vamos a ver ahorita, los modelos de planificación agregada, las simulaciones estocásticas. Todos esos son modelos matemáticos que nos ayudan con la producción, pero para analizarla y para ser más eficientes. Existe entre esos modelos la fórmula de Koch-Douglas. Esa fórmula de Koch-Douglas es un modelo pues, económico que representa, por supuesto, cómo interactúa la tecnología, el trabajo y el capital para generar la producción. Su ecuación aquí sí está definida como la producción, donde el nivel de producción se calcula multiplicando la eficiencia tecnológica por la mano de obra, el capital, y están elevados a sus respectivas elasticidades. Q es la cantidad de producción. Aquí la tenemos, Q es la cantidad de producción o de producto. Tenemos el A, la- que es la productividad total de los factores o el progreso tecnológico, puede representar la eficiencia con la que se combinan los insumos. L es el volumen de mano de obra o número de trabajadores o total de horas de trabajo. K es el stock de capital, bien sea inversión en maquinaria, en infraestructura. Tenemos alfa y tenemos beta. Que este factor está elevado a alfa y este del capital está elevado a beta. ¿Qué son ellos? Son parámetros constantes que representan la elasticidad de la producción pues respecto a la mano de obra y al capital respectivamente. Entonces, a la mano de obra para alfa y beta para el capital, son las elasticidades. Tenemos otra función de producción, que, que es la función de producción de Leontief,
que este también como modelo matemático es muy utilizado en microeconomía y describe procesos donde los factores de producción que se utilizan o los recursos se utilizan en proporciones fijas, o sea, ese capital, ese trabajo, esos insumos, esas tecnologías, etcétera, se utilizan en proporciones fijas y establece que la cantidad producida está estrictamente determinada por el recurso más escaso. O sea, la importancia que le dan al recurso escaso a la hora de formular la, la fórmula, pues, o representarla. Entonces se representa de esta siguiente manera, donde Q, como dijimos anteriormente, también representa la cantidad de total de producción. Q es la cantidad, eso, y K, perdón, Q es la cantidad total de producción y Q es la cantidad de capital utilizado. Cantidad de trabajo utilizado es L y la otra es el capital utilizado. ¿Qué es eso de eh, alfa y beta? Son parámetros técnicos que indican las proporciones fijas necesarias para cada factor. Algo interesante de mencionar en esta fórmula es que existen proporciones fijas, porque los factores no pueden sustituirse entre sí, porque si añades a la fórmula más trabajadores o más máquinas, la producción no va a aumentar. Se apoyan en las isocuantas, las curvas de igual producción tienen una forma de ángulo recto y un vértice en forma de L. Y marca una combinación técnicamente eficiente donde no hay desperdicio de insumos. Existe otra fórmula que es la función de producción de sustituto perfecto, que es un modelo, pues, donde hay dos o más insumos. Generalmente los que se utilizan en la fórmula es el capital y el trabajo. Allí sí se pueden intercambiar a una tasa constante, ellos sí se pueden intercambiar y obtener pues un nivel de producción total, o Q. Allí tenemos entonces que está formado por la producción total, la cantidad de trabajo, cantidad de capital y parámetros constantes positivos que representan la productividad de cada insumo. Allí es importante, o su característica principal, es que aparece la llamada tasa marginal de sustitución técnica, que mide la cantidad de un insumo que se debe reducir para aumentar el otro. Tenemos otro modelo matemático en que se apoya la producción, que es la función de producción de elasticidad de sustitución. Y esta fórmula ayuda a modelar la relación entre los insumos, bien sea capital y trabajo. Su ventaja es que asume una elasticidad de sustitución constante, llamada sigma, y ofrece pues un marco más flexible que los modelos tradicionales como el Cobb-Douglas y el Lyon-Test vistos anteriormente. Ahí está su ecuación matemática, se van sustituyendo. ¿Cuál es la cantidad total de producción obtenida? Bueno, a través de parámetros de eficiencia tecnológica o escala de producción, tenemos los parámetros de distribución que mide, el parámetro de distribución alfa que mide la importancia relativa de cada insumo. Este, tenemos, tenemos a P, mejor dicho, disculpa. Este se llama en griego rho, y entonces ese alfa que está aquí, este alfa que está aquí, y este rho, el alfa es el parámetro de distribución que mide la importancia relativa de cada insumo. Y el rho, que aparece aquí, que aparece aquí, que aparece aquí, pues nos refleja otro parámetro de sustitución.
Para ello también se apoyan en la elasticidad de sustitución, que mide qué tan fácil es una empresa, pues qué fácil es para una empresa intercambiar un insumo por otro, manteniendo el mismo nivel de producción. Ahí entonces, que se apoya en la letra sigma y en rho. Porque es importante esta fórmula para la economía, porque resulta fundamental desde el punto de vista no solo macroeconómico, sino en econometría, porque permite estimar empíricamente la tecnología y la distribución del ingreso en distintas industrias y países sin asumir restricciones previas. También, por último, tenemos una función, la función de producción translogarítmica, que es más compleja. Ella lleva una aproximación desde el punto de vista eh, desde el punto de vista flexible que utiliza la economía para modelar la relación entre insumos y la producción. ¿Cuál es su ventaja? Pues permite evaluar si existen economías de escala o cómo cambian las productividades marginales a medida que la escala de producción aumenta. Es ampliamente utilizada en microeconomía para los análisis de eficiencia en diferentes industrias. Como dije anteriormente, pues vamos a analizar la función de producción de corto plazo, donde intervienen Q como cantidad total de producción, L como insumo variable de trabajo trabajadores y el capital como una maquinaria e instalaciones. En el corto plazo, la empresa no puede modificar la totalidad de sus factores productivos. Por ejemplo, no se puede contratar al instante nuevos trabajadores, pero tampoco se puede ampliar el capital o el local. De allí entonces que la función de producción de corto plazo podemos decir que es una relación matemática que indica la cantidad máxima de producto que una empresa puede obtener utilizando diversas combinaciones de sumo en el corto plazo. Y por supuesto, al menos un factor debe estar constante. Uno de ellos puede ser que generalmente se utiliza en esa función como referencia de la realidad, el capital o el trabajo. Entonces, ¿cómo puede variar la cantidad producida al modificar, aunque sea un factor y el otro permanecer fijo o constante? Se puede analizar mediante, pues, el producto marginal, el producto total y el producto promedio. Tenemos aquí entonces, ¿qué es eso del producto total? Es la producción máxima con una cantidad en este caso, con una cantidad de trabajo que mide el volumen de salida. El producto promedio mide la eficiencia por unidad de trabajo. Él es un indicador de rendimiento promedio de la fuerza laboral. Y el marginal, pues, es crucial para la decisión de contratar o cesar. Ahí se mide la variación de la producción en función, por supuesto, de unas unidades productivas a otras, en cuanto creció o en cuanto disminuyó. Entonces, ese producto total de bienes producidos en un periodo determinado, podemos decir que crece de manera acelerada y luego forma más lenta a medida que se añade más trabajadores. En cuanto al producto promedio, podemos decir que es el nivel de producción por unidad de insumo variable empleado. Y el producto marginal mide cuánto varía la producción total cuando se contrata, cuando varía el trabajador y se mantiene el otro factor fijo, con este caso sería el capital. Es importante mencionar que en el corto plazo se establece que a medida que se agregan unidades adicionales de un insumo, el que sea variable o el que se analice que sea variable, piensa capital o trabajo, generalmente el producto marginal de ese insumo va a terminar disminuyendo porque la capacidad productiva no da para ello. Y entonces, al contratar nuevos trabajadores, que es el factor variable, los nuevos que se van incorporando van siendo es ineficiente y hasta en ocasiones, pues, hasta la producción, en vez de seguir aumentando, va disminuyendo. O sea, son factores y se van contratando factores ineficientes. De ahí entonces que la empresa debe analizar este, que, que
sacar o factores ineficientes ese, bueno, desde el punto de vista de largo plazo o mediano plazo, tomar decisiones de incrementar la planta o contratar nuevos, incrementar el capital, si es que variable era el factor trabajo. Entonces, eso desde ese punto de vista. Pero aquí está las diferentes etapas y de los rendimientos, cómo se van presentando esos rendimientos al ir incorporando ese factor variable utilizado en un análisis. En la primera etapa podemos notar que el producto marginal es mayor que el producto promedio y está creciendo, porque se dice que es ineficiente porque se deben aumentar el factor trabajo, ya que la productividad por trabajador sigue mejorando. Una vez que se van incorporando, entonces llega un punto en que esta etapa se maximiza la eficiencia técnica del factor fijo y a su vez se siguen incorporando. Comienzan entonces los decrecimientos o el rendimiento ineficiente, pero llega un pico de máximo y luego comienza a presentarte los rendimientos negativos, que eso es irracional porque el exceso de trabajo genera congestión y reducción de la producción total, que era lo que veníamos hablando hace rato. Entonces, al nosotros darnos cuenta, la producción total va incrementándose en las primeras etapas, va creciendo, pero llega a un punto de máxima productividad. Y luego, si se siguen incorporando el insumo variable, estamos aquí en la tercera etapa, que es negativa, que era lo que comentábamos aquí, los rendimientos, un exceso de factor variable, en este caso de trabajo, genera congestión, son factores improductivos y ociosos. En cuanto al producto medio, se va elevando, pues por supuesto por unidad, y también comienza a crecer al irse incorporando factores variables del producto. En cuanto a la productividad al producto marginal, nos damos cuenta que va creciendo y en el máximo rendimiento de la etapa 2, a partir de la etapa 2 comienzan los rendimientos decrecientes hasta probar que sea negativo. ¿Cómo entender mejor esto? A través de un ejercicio. Vamos a suponer que estos son los factores variables, que es el factor trabajo, ¿verdad? El factor trabajo. La maquinaria, en este caso, forma el factor fijo, y el punto de vista del capital. Quiere decir que cuando hay 0 empleados, pues no se produce nada. Cuando tenemos un empleado, en la misma maquinaria nos damos cuenta que este produce 30 unidades. Y en promedio, pues, producir una unidad, es, entonces está por 130. Como no ha habido ninguna variación del producto total, porque es un solo trabajador el que se ha producido 30, y restamos 30 menos 0, pues tenemos 30 como producto marginal. ¿Cómo obtenemos nosotros? eh, las cantidades de producción totales están dadas, pero ¿cómo obtenemos nosotros el producto promedio? El producto promedio lo obtenemos de dividir el producto total entre el factor variable. Nos da 30. El producto total entre el factor variable nos da 35. El producto total entre la cantidad de trabajadores, en este caso que es 3, nos da 40. Y así sucesivamente hasta la cantidad de trabajadores 5 producen 110 unidades y en promedio cada trabajador produce 22 unidades. Entonces, el producto total, cuando se producen 110 unidades, los 5 trabajadores en promedio están produciendo 22 unidades. Dense cuenta que de pasar
de 120 a 110, ya se está observando que ya el incluir un trabajador, el trabajador número 5, pasa a ser ineficiente. Pasa a ser ineficiente, pasan a ser ineficientes porque en promedio están produciendo dos. Y pasar de 3 a 4 no hay ninguna variación, están produciendo lo mismo. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? A través del producto, del cálculo del producto marginal, que no es más que darnos cuenta que un trabajador pues produce 30 unidades, dos trabajadores pasaron de 30 a 70, produjeron 40 unidades adicionales, pasar de 70 a 120, produjeron 50 unidades. Aquí, hasta aquí son eficientes, pero a partir de allí, del cuarto, no están produciendo nada. De hecho, el quinto, al incluir el quinto, pues están produciendo menos unidades adicionales. Entonces se hace ineficiente la producción. Aquí pues está la gráfica, aquí están los factores, el factor trabajo y la producción. ¿Cómo se hace la gráfica? Pues sustituyendo en las escalas los valores. Cuando no hay ningún trabajador, no se produce nada. Cuando hay un trabajador, pues sabemos que es 30 y así sucesivamente. Aquí está en su máximo. En su máximo está cuando están los tres trabajadores que están produciendo este 120. Algo importante que notar en el producto marginal es que el incluir el quinto trabajador ya es negativo porque ya es menos 10. Ya no es rentable ese quinto trabajador. Y aquí el cuarto pues no está incrementando la producción, no se está incrementando lo que se está produciendo los mismos 120. Con el cuarto se están produciendo los mismos 120. Aquí está. Con el cuarto trabajador, cero, se están produciendo los mismos 120. Aquí. Pero ¿qué sucede? Con, no varía, la producción no varía. 120, 120. La producción no varía. Y aquí, pues ya se está viendo que ya el incluir el quinto ya es algo negativo. Pero también podemos hablar de que de los nuevos paradigmas en la gestión productiva. Podemos decir que hoy día la gestión productiva ha evolucionado pues, desde un modelo puramente mecánico pues, a un enfoque sostenible, holístico, más ágil. Esa función de producción que hemos visto tradicional se ha expandido. ¿Por qué? Porque tienen que integrarse variables que son intangibles como la innovación, los datos y, por supuesto, estas- estos factores de evolución, esos factores tradicionales. Por ejemplo, el capital, la inversión ya no se limita, por supuesto, únicamente a la maquinaria física, hoy abarca tecnología inteligente, automatización, inteligencia artificial, software, etcétera. Y el trabajo pues, pasó de una simple mano de obra pues, a una gestión de talento, donde el conocimiento, la capacitación, la flexibilidad sobre el motor del valor agregado son muy importantes. Otra cosa es que los nuevos paradigmas de esa gestión productiva, por ejemplo, esa transformación de esos insumos en productos, esta regla actualmente me está revolucionando desde el punto de vista operativo. Por ejemplo, la producción sostenible o economía circular que minimiza el impacto ambiental mediante la reutilización de las materias primas y el uso eficiente de la energía. Y por supuesto, colaborando a que no se, a esa producción, a que se vaya eliminando esa producción en línea, que era extraer materias primas naturales, producción, consumo y pasaba a ser basura. Hoy día no se busca que sea materia prima para otro proceso productivo. También la manufactura inteligente, que es el uso de los macrodatos y la Internet para la toma de decisiones basadas en datos que permitan optimizar la capacidad productiva en tiempo real y anticipar fallas, sobre todo en un mundo con tanta inflación. Enfoque centrado en el cliente, pues busca transición de la producción
en masa, hacia la personalización en masa. A través de la función de producción, ahora se puede dictaminar por la demanda exacta el valor percibido por el consumidor. Otro importante es el impacto de la eficiencia y la competitividad para el logro del éxito en el mercado actual, porque la gerencia debe alinear sus indicadores estratégicos desde el punto de vista de los elementos que forman parte de esa función de producción. Entonces, de allí que la empresa pueda comparar el éxito de sus operaciones utilizando estas herramientas analíticas innovadoras. No me queda más que decirle que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través de la plataforma virtual de la UBA. Sueña, haz que suceda.